empezar con estequiometría. ¿Listo? ¿Qué es la estequiometría? Sí, Esteban, sí sé. ¿Qué es la estequiometría? La estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas, o sea, en este lado estoy hablando siempre de números, de reacciones de masa de los elementos químicos que están implicados. ¿Listo? Entonces, supongamos que vamos a hacer una taza de café, ¿no? Que ese es nuestro producto. ¿Qué reactivos necesitamos? Ok, Faber, perfecto, agua. ¿Qué más necesitamos, chicos? Azúcar, sí, para los que les gusta el azúcar. El café, exactamente. Aquí toca ver al gusto de quién vamos a preparar el café, pues. Sí, Jorge, vamos a ver reactivo límite y en exceso y pureza, pero la siguiente clase, porque primero me interesa que hagan cálculos sencillos. ¿Listo? No, Dayana, como el de la foto, así negrito, sin leche. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Para obtener eso, yo necesito agua, ¿cierto? Necesito café y necesito los cubitos de azúcar. Claro, la olla es el recipiente donde yo voy a hacer mi reacción, ¿cierto? Si lo hacemos como le gusta a mi papá, que le gusta bien dulce, sí, también vamos a ver rendimiento. Siguiente clase. Yo tengo que adicionarle una de agua, dos de café y tres de azúcar. ¿Para producir qué? Una. ¿Qué es el fuego? Acuérdense que veíamos en los símbolos que lo que necesita energía acá es lo que simboliza. ¿Listo? Felipe, vamos a ver gases después de orgánica. Ya, Paula, ya vamos a ver los moles. No, voy a explicar el concepto de estequiometría con ejercicios simples y luego vamos a hacer otros ejercicios para que vean. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quiero que vean acá? Cuando uno tiene una reacción, no necesariamente la reacción es uno a uno. Gracias, Elías, sí. He tratado de renovar, porque hay uno que dice el sándwich y el otro el arroz. ¿Sí? El sándwich, la cicla, todos estos los he dado. Esta vez me tocó con el tinto. ¿Qué es lo que quiero que aprendan acá? Que si yo tengo, por ejemplo, 5 tazas de agua, 5 tazas de café y 5 de azúcar, ¿cierto? ¿Cuántas tazas puedo hacer? Si ven que en todas tengo lo mismo, 5, 5 y 5, ¿cuánto creen? ¿Será que sí les alcanza para 5 tintos? Gracias, Elías. Y esto es lo que yo quiero que sepan. No, no importa, la taza es la estándar. Esta que está acá, la voy a adicionar acá, ¿sí? Ya teníamos la reacción, yo necesito una taza, dos de café y tres de azúcar. Eso era lo que necesitaba. Si yo tuviera 5 tazas y tuviera mucho café y mucho azúcar, pues podría hacerlos, ¿cierto? Pero resulta que de azúcar solo tengo 5. Y para hacer uno, necesito 3 de azúcar. Para hacer dos, necesito 6 de azúcar. Es decir, que ya no me alcanza. ¿Mm? Lo mismo con el café. Yo podría hacer con dos, hago un café. Con cuatro, hago 2 cafés. Pero para hacer 3 cafés necesito 6 y paila, solo hay 5, ¿cierto? Es decir, que un tinto como el que yo me propuse hacer, solo puedo hacer una taza. Esto es lo importante de la estequiometría.
¿Listo? Casi que como me dicen ahí, 1,5. ¿Por qué? Porque no necesariamente si yo tengo las mismas cantidades, voy a lograr hacer lo mismo. ¿Listo? Esto es el reactivo límite, exactamente. Mi reactivo límite es el azúcar, me va a sobrar café y me va a sobrar agua. Concepto. Este es el concepto. Esto es solo para que lo veamos. ¿Listo? Vamos a ver cálculos de reactivo límite en la siguiente clase. Este cuadrito que siempre les he dicho que se lo tienen que aprender, se lo tienen que aprender. ¿Listo? Exactamente, César, el reactivo en exceso es el agua y el café. ¿Por qué les digo que se tienen que aprender este cuadro? Y los que no han visto mi clase de diferencia mol, átomo, ion, molécula, tienen que ver. Porque un mol siempre va a ser igual a 6,023 moléculas o átomos. Si me hablan de un mol, no es lo mismo que las moléculas, son diferentes, ¿cierto? Y adicional, el mol pesa según la masa molar que yo tengo en la tabla periódica. Y esto es básico y esencial para la estequiometría. ¿Listo? No, yo hay moléculas y átomos no son lo mismo. Tienes que ver mi clase. Valentina, ¿cuál cuadrito? ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo para que les quede claro. ¿Cuántos moles, cuántas moléculas y cuántos átomos hay en 180 gramos de agua? ¿Listo? ¿Sí? De ese es el número de Avogadro, exactamente. Entonces, ¿qué hay en 180 gramos de agua? ¿Qué tienen que saber? Y esto siempre les va a aparecer en las pruebas de estado. El hidrógeno pesa 1 gramo por mol, ¿sí? Y el oxígeno pesa 16 gramos por mol. ¿Listo? Exactamente, esto es lo que les aparece que es el peso atómico, ¿cierto? Es decir, que una mol de agua, ¿de qué está hecha? Está hecha de 2 hidrógenos y está hecha de un oxígeno, ¿cierto? El oxígeno, si no se... El oxígeno pesa 16 gramos y el hidrógeno pesa 1 gramo, pero como son dos, entonces tengo 2 gramos de hidrógeno y 16 gramos de oxígeno. Es decir, que una mol de agua pesa 18 gramos. Es eso. ¿Listo? Exactamente. No, hay 10 moles. Sí, Elías, menos mal borraste el mensaje. Creo que lo escribiste mal. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Para los que no lo han cogido rápido, yo voy a hacerlo. ¿Qué les dije que estudiaran para acá? Regla de tres simple. Sin regla de tres simple no funciona. Hay una cosa que se llama factores de conversión. Se hacen más rápido las cosas, pero es más complicado de entender. Entonces, primero lo voy a hacer por regla de tres simple. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo 180 gramos de agua. Entonces yo digo, vea, tengo 180 gramos de agua. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuántas moles de agua son esos 180? Y luego traigo la información de aquí. Yo sé que es 18 gramos es una mol. ¿Cómo se saca la X? Ah, la X se saca de una mol, ¿cierto? Por 180 gramos, regla de tres simple, este por este, dividido en 18 gramos. Gramos con gramos se van y me quedan moles. ¿Cuánto da 1 por 180 dividido en 18? Da 10. Quiere decir que tengo 10 moles.
Juan Pablo, ahí tienes un error de concepto, revísalo. ¿Listo? Listo, yo ya sé que tengo 10 moles, ¿cierto? Según el cuadrito que la profe de química me dijo que me aprendiera, yo sé que una mol siempre es 6,023 por 10 a la 23 moléculas o átomos. En este caso, como estoy hablando del agua, estoy hablando de una molécula, ¿cierto? Porque está formada por dos tipos de átomos. Es decir, que, perdón acá, algo le pasa a esto. Ya. Si yo tengo 10 moles, que es lo que ya hallé, ¿cierto? ¿Cuántas moléculas serán si una mol, ¿cierto? Son 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Ay, venga, miramos. Entonces, este por este dividido en este, ¿cierto? Entonces, esa X es igual a 6,023 por 10 a la 23 por 10 moles dividido una mol, ¿cierto? Esto se va y me quedan moléculas. Y yo sé cuánto da 6,023 por 10 a la 23 por 10. Exactamente. Eso da 6,023 por 10 a la 24. Acuérdense que si yo le aumento, si multiplico por 10 es aumentarle un 0 acá. Si divido por 10 es quitarle un 0, un número. Exactamente, Michael o Michelle, no sé qué sea. Michelle, eres una chica. Sí, Michelle, exactamente. Todo se vuelve regla de 3. Todo. ¿Listo? 6,023 por 10 a la 24, ¿qué? Moléculas. Ah, pero es que también me preguntaron cuántos átomos. Entonces, yo ya sé que el agua, una molécula de agua, ¿cierto? Está formada por dos hidrógenos y un oxígeno, es decir, por tres tipos de átomos. Entonces, una molécula de agua está formada por tres tipos de átomos, ¿cierto? Si yo tengo 6,023 por 10 a la 24, ¿cierto? Moléculas, ¿cuántos átomos tendré? Entonces es este por este dividido en este. ¿Cuánto da 3 por 6,023 por 10 a la 24? ¿Cierto? Eso debe dar 18,3 por 2, 6, 0,69 por 10 a la 24 átomos. ¿Listo? Súper, César, que vayas entendiendo. María, acabamos a las 8:40 en teoría, pero no sé si nos va a rendir. 8:40. ¿Listo? Esto es súper importante que lo entiendan. Este ejercicio tienen que entenderlo a la perfección. Lo de los átomos quiere decir que el agua está hecha por tres átomos, uno, dos y tres. Cada molécula tiene tres átomos. La clase la deben subir en el transcurso de esta semana. Uy, Alice, ejercicios hay un mundo de estequiometría. Sí, hay tres átomos en una molécula de agua, ¿cierto? Miren que los ejercicios los hice de pura memoria. ¿Listo? ¿Qué pasa en la estequiometría? Esto es súper importante. Siempre, siempre van a escribir la ecuación balanceada. Si la ecuación no está balanceada, la van a cagar de ahí para adelante. Perdón, la van a embarrar de ahí para adelante. Perdón. Sí, ese es el ejemplo que da la joven. Olvídenlo, chicos.
Entonces, si este tema lo dan generalmente en décimo, esto solo es la ecuación balanceada. Si no, no van a partir de ahí. ¿Listo? ¿Qué más? Convertir a moles la información suministrada. Esto que ya no está en rojo, sino es en negro, es mi consejo. Para mí es más fácil trabajar en moles. ¿Mm? Se analizan las reacciones molares de cada reacción y luego se pasa de moles a la unidad deseada. ¿Listo? Eh, lo primero que vamos a ver es cálculos mol a mol. Entonces, ¿cuántas moles de SO3 pueden producirse a partir de 10 moles de oxígeno teniendo dióxido de azufre en exceso? Esta es la reacción. Díganme, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Exactamente. Como dice Faber, como dice Jorge, John, todo el tema. Hay que balancearla, sí o sí. Generalmente hay varios métodos de balanceo. Hay método por tanteo, hay método de oxidación-reducción, hay método ion-electrón, pero nosotros siempre nos ponen ¿qué? Una ecuación fácil de balancear. ¿Listo? Siempre hay que hacer eso. Juan Pablo me dice, profe, serían 9 átomos. Si una mol tiene 3 átomos, 3 moles, ¿cuántos átomos tendrán? Ojo, mol y molécula no es lo mismo, Pablo. Revisa tu concepto. Exactamente, entonces hay que balancear. Chicos, para que devuelvas que no me alcanza el tiempo, revísenla cuando subamos la clase. Entonces, si yo la balanceo, quiere decir, ¿cómo la balancearía antes de tener acá pues el resultado, ¿sí? ¿Yo qué tengo? Oxígeno de entrada aquí hay 4 y aquí hay 3. Entonces, generalmente lo que uno hace es empezar a poner uno, aquí no hay uno, sino entonces hay 2. Y aquí hay 2 por 3, 6, ¿cierto? Pero adicional ya pusimos 2 azufres, entonces aquí le ponemos 2 y ya. 2 azufres, 2 por 2, 4 y 2 del oxígeno, 6. Entonces, esta es la forma balanceada. ¿Listo? Ahora sí, lo que me preguntaron, dice, ¿cuántas moles de SO3? Entonces me están preguntando, ¿cuántas moles de esta sustancia, cierto? Pueden producirse a partir de 10 moles de oxígeno, entonces 10 moles de oxígeno, ¿cierto? Y de esto hay una vida y la otra, o sea que por esto no nos preocupamos porque me dice que está en exceso. ¿Listo? Sí, claro, César, primero van los metales, perdón, le contesto a César. Pero como en este caso, si yo empiezo, hay uno de azufre y uno de azufre. Entonces me voy a saltar al no metal. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo? Esto es lo mismo, regla de 3. Estequiometría, regla de 3. Una mol, ¿cierto? Cuando no tiene un número acá, quiere decir que es una. Entonces, una mol de oxígeno, ¿esto de dónde lo saco yo? De la reacción. Me produce 2 moles de SO3. ¿Esto de dónde lo saqué? De la reacción. Esto que voy a poner aquí abajo, ¿dónde lo saco? Del problema. 10 moles de oxígeno, ¿cierto? ¿Cuántas moles de CO3 me significan? Y entonces X es igual a 10 moles por 2 moles de CO3 dividido 1 mol de O2. Siempre tiene que quedar así para cancelar, o si no hay algún error. Y X es igual a 20, ¿cierto? Es exactamente. Tienen que duplicarse, exactamente, Jorge. Y los que lo hacen así rápido,
Ay, pues si tengo una y me produce el doble, pues si yo tengo 10 me producen 20, si yo tengo 100 me producen 200. Ese análisis está súper bueno y lo pueden hacer así, rápido. Pero el que no lo sepa, tienen que hacer la regla de 3. Entonces, ojo con esto. Cada dos moléculas de CO2 necesita una molécula de oxígeno y dos moléculas de CO3. Cada mol, 2 moles de CO2 necesitan una mol de oxígeno y 2 moles de CO3. Nunca pueden pasar de moles y decir moléculas sin utilizar número de Avogadro. ¿Listo? ¿Qué otros cálculos hay? Hay cálculos de gramos a moles. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas moles de SO2 se requieren para producir 640 gramos de CO3? El oxígeno se encuentra en exceso, o sea que no nos preocupamos por el oxígeno. Y me están diciendo cuántas moles, entonces me están preguntando cuántas moles de esto se requieren para producir 640 gramos, ¿cierto? Entonces aquí les están hablando, preguntando en moles y les están diciendo en gramos. ¿Listo? Listo. Siempre para este tipo de casos, les van a dar esta información. Esto sí siempre lo tiene el examen de Saber 11. ¿Listo? De litros. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que el oxígeno pesa 16 y el azufre 32, ¿ya? Como yo estoy trabajando en moles, para mí siempre es pasar estos 640 gramos a moles. ¿Listo? ¿Cómo los paso? Tengo que sacar el peso del SO3. Entonces, ¿cuánto pesa el SO3? El azufre pesa 32 y el oxígeno pesa 16, pero como tiene 3 es 16 por 3. 6 por 3, 18 va 1, 3 por 1, 3 y 1, 4, 48. Más los 32 del azufre, ¿cierto? Entonces esto me da 10, va 1, 4 y 3, 7 y 1, 8. ¿Cierto? Entonces será 80 gramos por mol. ¿De dónde saqué este dato? De estos de la tablita. ¿Listo? ¿Qué tengo yo que decir? Una mol de SO3 pesa 80 gramos por mol. ¿Cierto? Si yo tengo 640 gramos, perdón, esto va así. Pesas 80 gramos, ¿cierto? Una mol pesa 80 gramos. ¿Cuántas moles serán? Este por este dividido en este. ¿Cuánto da eso? Entonces queda una mol de SO3 por, 80, por 640 dividido 80, este con este se va y 8 por 8, 64, eso me da 8 moles, ¿cierto? Listo, ya sabemos que esto son moles, son 8 moles, entonces ahí es hacer la regla que ya hicimos antes, ¿cierto? Si dos moles me producen 2, ¿cierto? Porque están igual 2, 2, pues las 8 también me van a producir 8. Si no las agarran rápido, hacen una regla de 3. ¿Listo? Ojo, Juan David, no son 16 porque si tú ves, 2 de SO2 me producen 2 de SO3. Es exactamente la misma cantidad. No, José, no te voy a responder preguntas fuera de estequiometría porque no me irrite. ¿Listo? Y lo último que pueden hacer es gramo a gramo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir gramos a gramos? Que le dan a uno en gramos y
le preguntan en gramos. Entonces, en este caso, ¿cuántos gramos de oxígeno, cierto? Me están preguntando me están diciendo que este está al exceso, no me importa, y que voy a producir 1120 gramos de SO3. Hay muchas opciones, todo tiene que ver con la matemática, ¿ya? La primera opción es pasar esto a moles. Si yo paso esto a moles, ya sé que son estos mismos moles. Perdón, sé que son la mitad de los moles y lo paso a gramos. Hagámoslo, paso a paso. Entonces, ya sé que el SO3, ¿cuánto era que nos pesaba? De lo que vimos la vez pasada, 80 gramos. Ya sé que el SO3 me pesa 80 gramos. Es decir, que 1120 de SO3, ¿cuántas moles serán? ¿Cierto? Eso es lo mismo que decir 1120 dividido en 80, ¿cierto? Este se va con este. Puedo decir que 112 dividido en 8, ¿cierto? 11, 1 por 8, 8, 11, 3, van 2, 4 por 8, 32, a 32, 0. ¿Listo? Siempre tienen que ver esto. Entonces yo ya sé que va a tener 14 moles, que estos 1120 son 14 moles, ¿cierto? Y hago la otra regla de 3, entonces digo, una mol de oxígeno me produce 2 moles de SO3. Profe, ¿dónde sacó esto? De la ecuación balanceada, ¿cierto? 14 moles de SO3, ¿cuántas de oxígeno necesita? Si ustedes ven, es 14 por 1 dividido en 2. Eso da 7 moles de oxígeno. Este por este dividido en este. ¿Listo? 7, exactamente 7. Entonces, ¿qué hago luego? Ah, ¿cuánto pesa el oxígeno, cierto? Entonces yo ya sé que el oxígeno pesa 16 por 2, 32, ¿cierto? El O2 pesa 32 y necesito 7 moles de esas. 7 por 2, 14, va 1. 7 por 3, 21 y una 22. Es decir, que necesito exactamente, me están preguntando por gramos, tengo que pasar a gramos. Esta es mi forma de hacerlo en moles. ¿Qué otra forma pueden tener para hacerlo? Lo que ustedes me están diciendo. ¿Qué me están diciendo? Puedo hacerlo yo gramo a gramo. ¿Cómo lo hago yo gramo a gramo? Acuérdense, lo primero que ya hice, es mi consejo. Lo otro ya lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo yo? Son 1120 gramos. Y lo que puedo hacer es lo siguiente. Cuando es gramo a gramo lo pueden hacer así. Mi consejo es hacerlo como ya les dije. Pero hay otra opción que les voy a decir. ¿Listo? ¿Cómo es? Calculando los pesos. Yo ya sé que este no me importa. El oxígeno, ¿cierto? Pesa 32 gramos. ¿Por qué 32? 16 por 2, 32. Y el SO3, ¿cierto? Pesa 160 gramos.
¿Esto dónde lo saco? De la tabla periódica, ¿cierto? Esto lo estoy sacando de la tabla. ¿Qué voy a sacar arriba? Lo del problema. Si tengo 1120 gramos, ¿cuántos voy a tener acá? Y es una regla de 3, normalito, 32 por 1120 dividido 160. Y les va a dar exactamente lo mismo. Exactamente. John, gracias por aclararle a Juan Pablo la duda. Entonces hay un camino que es pasar por moles y luego pasar a gramos o hacerlo directamente en gramos. Lo importante de hacerlo directamente en gramos es sacar bien este peso. ¿Mm? Si ustedes ponen acá 16 gramos, ¡pum! Perdieron el año. ¿Listo? Vamos a hacer estos dos ejercicios y ya acabamos. Este es uno sencillo, aunque lo encontré en un examen, pero está muy sencillo. Dice, la masa molar es la suma de todas las masas atómicas que están presentes en un mole compuesto. El 160 es de... El 160, perdón que me están preguntando dónde es el 160, es de saber que esto pesa 80 gramos y como son 2 moles, son 2 por 80, 160 gramos. De ahí sale. Perdón, vamos a seguir con este. Para un derivado del carbono como la glucosa, que es un polisacárido, por ende el carbohidrato que está presente en la sangre, en los azúcares y el almidón, el valor de la masa corresponde a... Entonces les están preguntando por la masa de la glucosa y les dan estos datos. ¿Qué quiere decir? Que el carbono pesa 12, el hidrógeno pesa 1 y el oxígeno 16. De biojo son 2 moles. Cuando hablamos en ecuaciones químicas son moles, no moléculas. Sí, Juan Pablo, como quieras, es mejor. Lo que pasa es que si no hacen bien esa suma, se confunde. ¿Este cuánto les da? Ujú, exactamente lo que ustedes están diciendo ahí. D. Es importante que no se dejen confundir porque siempre es gramos por mol, ¿cierto? 180 gramos, yo no sé qué se refiere a una mol. Entonces la respuesta es la D. La otra es la suma de esto, ¿no? Es la suma de esto de acá, ¿no? Es decir, a esos 20. Ah, es sencillo, mira, escoger el carbono. El carbono pesa 12, ¿cierto? Por 6 carbonos que hay. El hidrógeno pesa 1 por 12 hidrógenos que hay. Este es el hidrógeno. El oxígeno pesa 16 por 6 que hay, ¿cierto? 6 por 2, 12. A 1, 6 por 1, 6 y 1, 7, 72. Esto es 12 y esto es 6 por 6, 36. Van 3 y 6 por 1, 6, 7, 8, 9. ¿Cierto? Es ahí. ¿Listo? Está ahí, nos vamos. La otra semana empiezo con ejercicios para ver qué tanto estudiaron, entonces entiendan. La síntesis industrial del ácido nítrico se representa por la siguiente ecuación. 3 de NO2 más agua me produce 2 de ácido nítrico más óxido nitroso. En condiciones normales, 2 moles de NO2 reaccionan con suficiente agua para producir. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que 2 moles de NO2 reaccionan con suficiente agua. Hay agua para botar, entonces no hay problema.
para producir y me están dando solo respuestas del ácido nítrico. Entonces solo es esta. Esto me olvido porque no me están preguntando. Entonces, en este caso es lo mismo, ¿cierto? De la ecuación que puedo sacar yo, de la ecuación, ¿cierto? Puedo decir que 3 moles de NO2 me producen 2 moles, ¿cierto? De HNO3. Profe, ¿de dónde está sacando eso? De la ecuación. Ahora sí, del ejercicio, o sea, de acá. 2 moles de NO2, ¿cierto? Siempre las mismas especies debajo, esta debajo de esta. ¿Cuánto es? Los de profes de química del colegio me estuvieran matando, porque yo debería estar viendo factores de conversión, pero yo sé que entienden más por regla de 3, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la regla de 3? Es este por este dividido este, ¿cierto? Entonces, 2 moles. Dos moles de NO2 por 2 moles de HNO3 sobre 3 moles de NO2, ¿cierto? Este se va con este y ya me va a quedar en moles de H3. 2 por 2, 4. Entonces sería 4 tercios de HNO3, que es la P. ¿Listo? Dani, no, aquí no vamos a utilizar 22,4. Luego lo vamos a usar porque hay preguntas que mezclan gases con estequiometría, pero por ahora no. ¿Listo? Sí, pero no es 1,3, sino es 4 tercios. ¿Listo? Tarea, este. ¿Vale? Tómenle un pantallazo o algo porque ya me voy a ir. Mariana, factores de conversión es más rápido. Tú los puedes hacer después de que entiendas por regla de 3. ¿Listo? Chicos, un abrazo. Acuérdense que esta es tarea y yo empiezo con esta la siguiente clase. ¿Listo? Un abrazo, porfa, denle like a la clase si les gustó, sigan el canal y acuérdense de participar para Quiero mi Kit. Chicos, con mucho gusto los ayudamos acá todos los profes, lo hacemos de corazón. Un abrazo, descansen. Correo química@puntajenacional.com, sino que a veces no he tenido tiempo de revisarlo, pero bueno, lo voy a mirar. El fin de semana lo miro antes. Chao, chicos.